gusto de presentarles a Mario Riorda. Él es un politólogo argentino, está por Lima esta semana a propósito de un evento llamado Decide con Información, que tiene que ver, un encuentro internacional, que tiene que ver con eso, la información que uno necesita para poder votar bien y no hacer lo que hemos venido haciendo en los últimos años y después estar arrepintiéndonos. Mario, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Agradecido, Jaime. A ver, estamos en campaña y la verdad es que a mí, a mucha gente, nos ha llamado la atención que los spots, hoy por hoy, hasta hay segmentos en los programas de mira cómo son los candidatos en el Perú, ¿no? Bailan, hacen TikToks, se ponen muñecos, mienten. Pero, ¿sabes qué? No sé, tú me dirás, pero no he visto propuesta alguna. Todos son gritos, bailes, danzas. ¿Así está la política hoy tan fea? Hace aproximadamente unos 8 años que hice un estudio en toda América Latina, que luego se publicó en un libro, donde analizando 38 campañas presidenciales y luego algunas campañas ganadoras en particular, específicamente de algunos países, hubo un número que realmente es impactante. Aproximadamente el 80% de la publicidad política electoral es publicidad destinada a los atributos personales o cualidades personales de los o las candidatas, y el 20% y menos en algunas circunstancias destinado a las propuestas. A ver, si tuviera que ponerle un título a esta situación, es que de una u otra manera las plataformas electorales, como propuesta programática de políticas públicas futuras, son piezas de arqueología, no existen. No existen y por lo más. tanto, esto que vos relatás, que es la visibilidad de las personas en cuanto a personas, incluso de modo espectacular, de modo exagerado, es una constante a nivel internacional, pero además tiene una característica interesante en Perú, y es que generalmente hay campañas con multiplicidad de candidaturas, con partidos políticos que no preparan a candidatos, no los instalan previamente o a sí mismos, y entonces necesitan sobresalir, muchos apelando a lo bizarro, muchos apelando a lo inesperado. Yo siempre recuerdo que de alguna manera desde el baile del chino, aquel baile de Fujimori en su momento, pareciera ser que de una u otra manera estéticamente casi todas las campañas intentan reproducir ese nivel de espectacularidad. Interesante. ¿Tú crees que ahí un poco se inicia este germen que hoy ya con TikTok y todo esto ha llegado a límites que jamás nos hubiéramos imaginado? Sí, y además no te olvides que las campañas electorales generalmente, incluso en la particularidad del contexto peruano, no tiene un nivel de intensidad en la sociedad. Puede ser un poquito más las presidenciales, pero no estas regionales o locales, ¿no? Entonces, esta necesidad de sobresalir casi diría es una obligación que muchos incluso la conciben de una manera totalmente inadecuada, ¿no? Y además hay otro fenómeno importante, ya que hablabas de spots. Una de las características de las campañas a nivel internacional es que ya nadie se acuerda de los spots. Los spots como hitos electorales han pasado a la historia. En general hay una especie de competencia cotidiana vía redes sociales. TikTok probablemente sea la estrella en este momento de esta competencia, donde se le llama microhito, ¿no? Ese microhito cotidiano necesita ser extremo, necesita ser cada día más sobresaliente, ¿no? Entonces, por eso es que de una u otra manera muchísimas candidaturas estigmatizan a los propios candidatos una vez que las campañas terminan. Ahora, no creo que esto sea exclusividad del Perú, por lo menos diría que es muy distintivo en América Latina, pero escogemos mal, votamos muy mal y después nos estamos arrepintiendo. Es la misma gente que ha puesto a estos 130 congresistas que reniega y denosta de ellos. Incluso del propio presidente hay una mayoría que dice que debe irse o debe renunciar. ¿Por qué votamos tan mal? Bueno, el votar mal, digamos, implica una subjetividad, que yo tome postura respecto de quien gana, que obviamente no lo voy a hacer aquí. Pero hay una serie de razones importantes. Primero es que siempre se sostiene que el votante tiene un componente de información racional y también un componente de emotivo, si se quiere. Pero cuando hay colisión entre ambos elementos, la emotividad prima. Es decir, el valor sentimental, emotivo, tiene mucho más peso en el componente de decisión que la idea racional. Esto por un lado. Ahora, también el valor racional es escaso y empieza a ser escaso. Hay un estudio muy nuevito que el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford acaba de emitir, en donde estudiando 46 países demuestra que
este dato es impactante, el nivel de confianza con las noticias, la gente que le interesa las noticias es exactamente la mitad de la población. Es decir, la otra mitad, nada. Es decir, Así. no se informa. Promedio país. Así es. Entonces es un dato, realmente es un dato impactante, ¿no? Que la mitad de la población esté ajena a las noticias o en todo caso si se informa de un modo azaroso, asistemático por fuentes no confiables, por sus algoritmos en función de redes sociales y alguna gente ni eso, ¿no? Mucha gente se informa por WhatsApp. Desde todo punto de vista. Es increíble. Y WhatsApp además tiene un código que es los niveles de confianza de quien me envía algo, ¿no? Y esto es un valor sumamente importante. Una de las estrategias importantes de la última campaña electoral en Brasil, no esta, la anterior, es que se crearon muchísimos medios nuevos, particularmente mucho más para el sector conservador. Entonces, cuando se evaluaba los grandes medios, por ejemplo la red O Globo o el diario La Folha de San Pablo, tanto votantes como de izquierda a derecha usaban ese tipo de medios. Pero cuando se evaluaban los nuevos medios, solo un componente conservador y preferentemente evangélico era el que se informaba desde esos medios. Entonces, todo ese componente es el que circulaba por WhatsApp. Y el WhatsApp genera niveles de similitud entre quien consume algún tipo de contenido. Entonces, es verdaderamente un dato, ¿no? Y le agrego otro elemento, y es que existen sesgos cognitivos muy potentes que distorsionan el nivel de elección. Hoy hay algunos modos en que se definen las campañas electorales. Batalla de la vergüenza, polarización afectiva. A mí me encanta la idea de los plebiscitos emocionales, porque el plebiscito emocional, de alguna manera, es emotivo, pero además dicotómico. ¿Qué es un plebiscito emocional? Es una opción donde no hay grises, donde no hay matices, ¿sí? Es una opción donde es blanco o es negro y casi siempre desde un costado, yo diría, netamente sentimental, ¿no? Es decir, la racionalidad prácticamente no forma parte de mi decisión. Gran parte de la decisión, cuando hay climas totalmente polarizados, se da bajo la dinámica de los plebiscitos emocionales. Aquí hay 3 candidatos a la alcaldía de Lima que, te resumo así un perfil, tú lo debes haber visto. Los conozco. Daniel Urresti, ¿no? Que grita mucho, ¿no? Es como el bacán de la esquina, ¿no? El que guapea a la gente, ¿no? El señor López Aliaga, que habla de cosas aspiracionales, pero no tiene cómo fundamentar que las va a hacer. Y el señor Forsyth, que ha sido arquero, ha sido alcalde de La Victoria, es como, ¿no? Atractivo a la vista, es salamero, ¿no? Es como muchachón, ¿no? La gente, ¿qué está buscando? Tú te has llegado a poner en los pies del elector, porque a veces yo no entiendo qué busca la gente. Bueno, es bastante difícil imaginar, ¿no? Lo raro, de alguna manera, que es un condimento particular, es que pareciera ser que esto es una especie de repechaje de quienes no lograron ganar la elección presidencial. Tal cual, los 3 han sido candidatos presidenciales. Es una particularidad, y los 3 además en algún momento con serias chances presidenciales, ¿no? No nos olvidemos que hubo de 6 a 7 candidatos en la presidencial que tranquilamente podrían haber ganado. Entonces, digo, es un dato interesante. ¿Qué busca? Es muy particular, ¿sí? En primer término, mucha gente en el Perú, y las encuestas en este sentido son determinantes, no saben necesariamente qué es lo que se vota, ¿sí? Segundo, por lo tanto, es bastante difícil ver qué busca. Daría la sensación que en primer término la cuestión de la seguridad es un hecho significativo, especialmente aquí en la capital, ¿sí? La idea del orden es otro hecho significativo. Por eso también es interesante que los 3 perfiles están mucho más cerca de la perspectiva del orden conservador que de una perspectiva progresista. No es casual, ¿no? Claro. Entonces, creo que por ahí empiezan un poquito las pistas, ¿no? de lo que está buscando gran parte del electorado. Pero claro, ahora viene a cuento lo que comenzábamos hablando de los mensajes, de cómo ya no hay, digamos, una propuesta programática, ¿no? Tú dices que ya es un asunto de otros tiempos, de otras eras. Porque la verdad, por ejemplo, el señor Urresti en sus spots se disfraza de un muñequito y además mata gente. Y eso parece conectar con un elector. Es, por lo menos para mí, una cosa muy cruda, ¿no? No. A más conservador la propuesta, evidentemente, más cercano al concepto de mano dura, ¿no? Que es esta idea de orden que claramente los sectores conservadores están representando y que obviamente Perú no es la excepción, ¿no? ¿Tú cómo definirías al votante peruano? En primer lugar, parcialmente desideologizado,
lo cual de alguna manera es una contradicción con lo que voy a seguir diciendo. Digo parcialmente porque luego en términos de votación está mucho más concentrado en sectores conservadores que en sectores progresistas, desde todo punto de vista. Muy poco afecto a la identidad partidaria, ¿no? Lo cual también tiene que ver con la propia oferta, ¿no? Digo, partidos que se crean de un día para el otro, partidos que se crean porque alguien es empresario y los crea, partidos unipersonales, ¿no? Creo que el proceso de hiperpersonalización se manifiesta de una manera realmente increíble y atípica en el fenómeno peruano. Yo siempre digo que, lo pongo incluso como ejemplo en clase, lo que significó, hablando de hiperpersonalismo, el partido de Kuczynski, ¿no? PPK, sus propias siglas expresadas con Peruanos por el Cambio. Y bueno, esto es una demostración bastante sintética de lo que representa en Perú, que obviamente no hay modo de que esto cuaje en una especie de identidad sostenida en el tiempo, ¿no? Esto es altamente complejo por muchas razones, particularmente porque impide cualquier esquema de consenso, ¿no? En tanto y en cuanto pareciera ser que el ego, el capricho, el oportunismo son fenómenos que explican gran parte del posicionamiento político de turno. Mario Riorda es politólogo argentino y ha estado con nosotros en un momento sumamente expectante. Son las elecciones y quizá las explicaciones de Mario sirvan para hacer alguna introspección y por favor podamos elegir para después no estar arrepintiéndonos. Gracias, Mario, ha sido un gusto. Agradecido, un placer. Vamos a tratar en instantes el caso de Gonzalo Alegría, justamente candidato a la alcaldía de Lima, denunciado por su propio hijo de abusos, maltratos físicos, psicológicos e incluso sexuales. Lo grave aquí es que el señor Alegría, con un discurso muy violento, ha desmentido, ha tratado de desmentir, ha dicho que todo es falso, que va a denunciar a todo aquel que, ¿no? O a todos aquellos que nos atrevamos a mencionar siquiera el tema. Lo que pasa es que esta noche en el programa de Juliana Oxenford, el hijo, mediante un video grabado en Madrid, ha dicho que todo lo que está en la denuncia es cierto. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya venimos.